Muy buenos días a todas, a todos. Estamos ya listos para iniciar esta presentación especial del estado de la población mundial y por lo tanto queremos darles desde ya la bienvenida y ya vamos a iniciar nuestra transmisión. Estamos haciendo los últimos ajustes y ya un segundo estaremos con ustedes. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al lanzamiento del Informe del Estado de la Población Mundial 2020, presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Yo soy Álvaro Serrano, asesor de comunicaciones del Fondo de Población, y nuevamente la bienvenida a todos y a todos. Todos los años, millones de niñas se ven sometidas a prácticas que les provocan daños físicos y emocionales, con el conocimiento y consentimiento pleno de sus familias, amigos y comunidades. Las prácticas nocivas que afectan a las niñas ocasionan un trauma grave y duradero que les roba el derecho a desarrollar todo su potencial. Se calcula que en este año más de 4 millones de niñas sufrirán una mutilación genital femenina. Y hoy, en un solo día, más de 33,000 niñas menores de 18 años se verán obligadas a casarse por lo general con hombres mucho mayores que ellas. Muchos años de experiencia e investigación han demostrado que cuando se trata de lograr cambios, los enfoques ascendentes que tienen su base en el seno de la comunidad dan mejores resultados. Las soluciones para erradicar las prácticas nocivas pueden variar de un país a otro, pero en todo caso deberán alinearse con las medidas para lograr el progreso en cuanto a la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Es así que les damos la bienvenida para iniciar este evento y antes de iniciar quería compartirles un video específicamente. Traditional leaders are FGM promoters. Most of them have received anti-FGM education, but they are still forcing, and they know that FGM is illegal. Saya menyunat bayi itu dengan cara menjepit klitoris atau bagian sensitif bayi baru lahir, saya jepit. There is a common belief that women's sexuality is beyond reason. We should begin to think of FGM as an issue that pertains to women's sexuality and the desire to control it. मेरे को ये तो पता नहीं था 3 बच्चे हैं पेट में, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद यही बताया कि फीमेल चाइल्ड है तीनों। वो कहते अबॉर्शन करवा लो चाहे घर छोड़ दो। मैंने घर छोड़ दिया, मैं नहीं गई। My mother used to say if she didn't have birth for the last 2 boys, she would be abandoned of their own mother-in-law. In the Caribbean in general, and certainly here, men like to say after 12 is lunch. For a long time, 12 meant you were an adult. Before I married him, I was like a person and I had an idea of like who I wanted to be. And after I married him, I just didn't even feel like a person anymore. I just felt like, you know, I was somebody's property.
Muchas gracias. Entonces, para seguir con nuestro programa, le damos la bienvenida al director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, el señor Harold Robinson, quien nos va a dar unas palabras y una reflexión inicial sobre el reporte. Adelante, Harold. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días a todas y a todos. Les agradecemos en el nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas que nos acompañen en este evento, en este momento tan importante, que es el lanzamiento del el informe sobre el estado de la población mundial 2020, que tiene un título que nos tiene que hacer reflexionar. Llama Contra mi voluntad. Nos llama a desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres, a las niñas y que impiden la igualdad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy es el inicio de un movimiento para acabar con esas prácticas nocivas que afectan a millones de mujeres y niñas en todo el mundo, ¿no es cierto? Y queríamos compartir con ustedes 3 mensajes claves de este informe. El primero es que es el daño que se produce con estas prácticas nocivas. Se traduce en discriminación el día de hoy, pero es un trauma que dura para toda la vida, como las mujeres que nos estaban haciendo su reflexión en el video nos contaron. Las prácticas nocivas, estas prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina son infligidas a las niñas por sus propias familias. Esto es el otro elemento importante para reflexionar. Y también son apuntaladas por la discriminación y las normas comunitarias. Es decir, hemos desarrollado una tolerancia a estas prácticas nocivas que son violaciones flagrantes de los derechos de las niñas y las mujeres. Este año, por ejemplo, 4.1 millones de niñas están en riesgo de padecer la mutilación genital femenina. Y actualmente en el mundo, 1 de cada 5 matrimonios se celebra con mujeres menores de edad. En Latinoamérica ese número es 1 en 4. Nosotros en Latinoamérica tenemos un desafío mayor de romper esa práctica, llamémosle nefasta. Algunos padres y madres someten a hijas en este año porque piensan erróneamente que eso mejorará sus posibilidades de matrimonio y protegerá su virtud. Esas son creencias que tenemos que combatir. Uno de los efectos perjudiciales de estas prácticas es la preferencia por los varones, ¿no es cierto? Que ha llevado a que exista en este mundo hoy un déficit de 140 millones de mujeres, es decir, embarazos que no llegaron a su fin, o niñas que nacieron y se dejaron por descuido, murieron en el periodo antes de los 5 años, sencillamente porque no eran deseadas. Eso es importantísimo, porque 140 millones de mujeres significa no es cierto, significa casi lo equivalente a un gran genocidio con el que vivimos todos los días. Hemos logrado avances, no tenemos que decir que no hemos avanzado, pero es importante que para desacelerar algunas prácticas nocivas, pero todavía el número de niñas que están sometidas a estas prácticas sigue creciendo porque la población del mundo es mayor y entonces se crece sobre una base mayor. Así que es importante que reflexionemos sobre esto. El segundo mensaje clave es que solo un trato equitativo puede generar resultados equitativos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Tenemos que dejar de tratar a las niñas como productos que se pueden comerciar o objetos que se pueden controlar y darle los mismos derechos y oportunidades que los niños. Eso es central, ¿no es cierto? Aún hoy en el siglo XXI tenemos que reconocer que existe una gran brecha de género, pero esa brecha se origina en el trato que damos, obviamente, la evidencia apunta de antes de nacer, pero ciertamente después de nacer. Entonces tenemos que ver a las niñas como individuos y como personas con plenos derechos y dejar de verlas como mercancías que pueden ser sujetas a prácticas transaccionales, que es lo que son las prácticas, por ejemplo, de matrimonio infantil o uniones precoces.
Las comunidades son centrales para apoyar la igualdad de derechos para las niñas, de modo que no abandonen sus estudios. Eso es central, que se preparen para el empleo, aprender acerca de sus opciones, su capacidad y definir su futuro. Las mujeres tienen que dársele todas las mismas oportunidades que se les da a los varones en todos los contextos, en todas las sociedades. Y los gobiernos tienen que honrar, hacer su trabajo de los acuerdos internacionales que han suscrito para proteger los derechos y libertades reproductivas de las niñas y poner fin a la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. Ya sabemos todo el cuerpo y ahora en la presentación veremos todo el cuerpo de instrumentos de derechos humanos que existen, pero recordemos que solo el objetivo de la meta de los objetivos de desarrollo sostenible 5.3 habla de la eliminación de estas prácticas para el año 2030. Entonces, tenemos 9 años para ponerle fin a estas prácticas nefastas. Otro elemento importante de esta reflexión que hacemos hoy es que instamos a los hombres tenemos que hacer un reconocimiento del privilegio, de los privilegios que surgen de las desigualdades de género. Y es importante que los hombres tienen que ser actores en la deconstrucción de esos sitios de privilegio y también usar su posición para asegurarse que se reconoce el valor de las niñas en el mundo entero. Entonces los hombres somos centrales en esta ecuación de igualdad y ciertamente en el tratamiento que se les dé a las niñas en la sociedad. Esto es crítico. Como en términos generales sobre la igualdad de género, las economías y los sistemas jurídicos deben garantizar que todas las mujeres tengan igualdad de oportunidades para construir una vida basada en la igualdad, autonomía, dignidad y libertad para decidir. Recordemos que también las mujeres sufren múltiples discriminaciones en nuestro contexto latinoamericano tan desigual. Sabemos que las mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres con discapacidad y de poblaciones rurales aisladas sufren múltiples discriminaciones. Importante reconocer esto porque además del impacto de la discriminación por género sufren otras discriminaciones. El tercer punto es el punto sobre respetar, proteger y cumplir. Estas son 3 palabras que pueden generar un verdadero cambio y que pueden iniciar este gran movimiento hacia acabar con estas prácticas nocivas para las mujeres. Respetar es promover el respeto hacia las mujeres y las niñas, un cambio de actitudes y prácticas, eliminar todas estas prácticas que las deshumanizan y las convierte en mercancías. Esto significa atacar las causas profundas de la desigualdad y estas prácticas de desigualdad de género. Es importante recordar que nosotros se ha tomado muy naturalizado, pero en realidad no es algo que afecta a los niños, es algo que afecta principalmente a las niñas y eso está fundamentado en una valoración inferior que se ha hecho de las niñas. Es importante entonces respetarlas y darles el valor completo, el valor que se le da a los varones de nuestra sociedad también. Proteger, tenemos que promulgar aún más leyes y asegurarnos la observancia de tales leyes. Siendo que existe un cuerpo importante de leyes ya presentes, pero es importante hacerlas cumplir, esas normas en la sociedad. Los padres y las madres necesitan entender mejor el impacto de lo que es someter a las niñas a esas prácticas. A veces no se entiende muy bien, se considera sencillamente por tradición que esto les mejora la vida y sin duda alguna es algo que va en contra de sus posibilidades de desarrollar su potencial y de contribuir a la sociedad plenamente. Los gobiernos, la tercera palabra era cumplir y importante reconocer que los gobiernos tienen que cumplir con los compromisos de conformidad con los tratados y tienen que cumplir con el compromiso con su propia población, ¿no es cierto? Uno puede firmar tratados, es un compromiso que uno hace con la comunidad internacional de abordar temas que son de interés global, pero el principal compromiso de los gobiernos es con sus ciudadanos y sus ciudadanas, y ciertamente con estas ciudadanas menores
niñas, es importante que esas sean las primeras con las cuales el gobierno se compromete a cumplir con asegurarle todos sus derechos. Un último punto, estamos en el contexto de COVID-19 en Latinoamérica, ciertamente en este momento en las Américas, en el epicentro de la pandemia. Y entonces es importante que el COVID nos puede hacer un poco retroceder, nos puede desacelerar el progreso hacia acabar con estas prácticas. Tenemos que estar conscientes que el COVID-19 puede hacer la situación peor. Primero, porque puede interrumpir los programas que están en marcha para acabar con la mutilación genital femenina. Y, por ejemplo, estamos en riesgo de que se aumente en 2 millones de niñas más el número que sufren de esta práctica nociva. El COVID-19 también puede afectar los esfuerzos por acabar con el matrimonio infantil por el tema de que habrá potencialmente puede haber reducciones de presupuesto en los programas que están orientados hacia ello y puede generar 13 millones de matrimonios infantiles adicionales. También porque al aumentar los niveles de pobreza en la región, y ya hemos visto las cifras generadas por Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina, eso puede generar que muchas familias que ven esta práctica del matrimonio infantil como un mecanismo de escape a situaciones de pobreza o de limitaciones sociales, digamos, sometan a sus niñas a esta práctica en mayores números. Eso hay que tenerlo en mente, que COVID-19 puede tener un impacto negativo sobre esto. Y luego, conforme el COVID-19 continúa avanzando, el número de mujeres que pueden, eso es importante, queremos hacer un mensaje de que el COVID-19 puede disminuir el número el acceso, puede impactar sobre el acceso a la planificación familiar y entonces puede generar embarazos no deseados. Ciertamente ha generado violencia por razón de género. Ya hemos publicado muchos datos sobre el efecto del confinamiento inclusive con parejas o con compañeros que son abusadores. Y entonces las prácticas nocivas en esta mezcla, en esta combinación de factores que se generan como resultado del impacto de la pandemia, puede haber un resurgimiento. Entonces quedemos bien pendientes de esto, pero finalmente les instamos con este evento a unirse a este movimiento para asegurarnos que no solo desafiamos las prácticas, pero tomamos acción, las prácticas que perjudican a las niñas y las mujeres y que impiden igualdad, pero no solo que las desafiamos, pero más importante que tomamos todas las medidas del caso para acabarlas y borrarlas de la faz de la tierra y ciertamente de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos y ahora seguiremos en este evento y esperamos que todas las personas que están en este lanzamiento y más allá se suman a esta causa con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold, por su reflexión, por sus palabras y su visión de cómo poder afrontar esta situación a nivel regional y a nivel global. Ahora, siguiendo nuestro programa, le voy a pedir a nuestro colega Neus Bernabeu, quien es la asesora regional del Fondo de Población en todos los asuntos de género, adolescencia y juventud. Neus, un gusto. Adelante, por favor. Tú pasas tu presentación. Hola, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes este informe. Este informe lo vamos a compartir de manera muy ejecutiva. Realmente les recomiendo, ¿no?, la lectura porque es un informe no solamente muy interesante, plantea datos, plantea
historias de vida, ¿no? Y realmente nos llama a la acción. Quiero comprobar que pueden ver mi pantalla, Álvaro, ¿me confirmas? Sí, la podemos ver, pero tienes que utilizar sí, ya lo ponerla en pongo. presentación. Sí. Okay. Ahora sí, ¿verdad? Correcto, sí. Perfecto. Bueno, el informe parte de un hecho innegable. Muchas niñas y mujeres en el mundo y en nuestra región son tratadas como mercancía con las que comerciar, como objetos sexuales, como cargas o estorbos de los que hay que librarse lo antes posible, como mano de obra gratuita, como empleadas domésticas, como medios para la reproducción. Pareciera que por ser niñas, por ser mujeres, su cuerpo, su vida, su presente y su futuro no les pertenece. Las mujeres y niñas enfrentan cada día de sus vidas muchísimos obstáculos para poder ejercer su autonomía y poder vivir con igualdad. Entre estos obstáculos persisten prácticas nocivas, costumbres que provocan daños graves, con frecuencia irreversibles, pero que se consideran normales en algunos contextos. Los daños pueden ser físicos, psicológicos, pero también hay daños socioeconómicos. Pueden ser de corto, pueden ser de mediano y de largo plazo. Como resultado de estas prácticas, las niñas pueden estar desatendidas, subalimentadas, marginadas, excluidas de la herencia familiar, violentadas, vejadas y humilladas. Pueden incluso acabar con la muerte y la desaparición de un gran número de niñas y mujeres, víctimas, por ejemplo, de la selección del sexo por sesgo de género, como hemos visto en algunos países de Asia. Las prácticas nocivas, de las que hay numerosas variantes, están extendidas y se dan en todos los rincones del mundo. Esto no es algo que ocurre allí, a lo lejos, en otros continentes, que no ocurre en nuestras sociedades, ocurre en todas las naciones, ocurren en todas las sociedades, en todas las comunidades. Ninguna está libre. Algunas de estas prácticas son conocidas, otras son, pasan totalmente desapercibidas, y es lo que el informe llama una crisis endémica y silenciosa. El informe profundiza la mirada en tres prácticas que ya han sido recogidas en diferentes instrumentos de derechos humanos y cuya prohibición se ha ido también incluyendo en marcos legales nacionales. La mutilación genital femenina, la preferencia por los hijos varones y el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas. Sin embargo, aunque estas son algunas de las prácticas más reconocidas a nivel mundial, no necesariamente se están atendiendo como debieran en la región de América Latina y el Caribe. Yo te estoy pasando la presentación, Neus. Ok, bueno. ¿Puedes pasar entonces la siguiente? Este informe aborda 19 prácticas nocivas. El informe nos permite además hablar, como decíamos, hablar sobre todo de tres prácticas nocivas, que es el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas, la mutilación genital femenina y la preferencia por los hijos varones, pero como les decimos, aborda otras prácticas nocivas y nos permite hablar de otras prácticas que no son, como decimos, tan conocidas o no son tan visibilizadas y que afectan a muchas niñas y mujeres de nuestra región. Por ejemplo, el incesto, las pruebas de virginidad, los tabúes o prácticas que impiden que las mujeres controlen su propia fecundidad, los ritos de iniciación sexual forzada, el embarazo y la maternidad infantil forzada, las esterilizaciones forzadas hacia las mujeres y niñas con discapacidad o hacia las mujeres indígenas, entre otras. Escucharemos hoy, un poquito más tarde, algunas de estas prácticas que se dan en la región. ¿Puedes pasar a la siguiente? A veces se justifican estos actos como un pretexto de la tradición, como la religión, por la cultura o incluso por el bienestar de las propias niñas o por la aceptación social de las niñas y de sus familias. Pero como señala el informe, estas prácticas son graves violaciones de los derechos humanos, reconocidas en diferentes instrumentos de derechos humanos como la CEDAW y la Convención de los Derechos del Niño. A estas niñas y mujeres se les niega el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación, el derecho a la seguridad y a la autonomía para tomar sus propias decisiones, pero también el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación, a la posibilidad de tener un empleo digno y un largo etcétera de negación de derechos. ¿Qué hay en el trasfondo de estas prácticas?
La causa profunda, subyacente, de estas prácticas nocivas es el sistema patriarcal que persiste en nuestras sociedades, que fundamenta la discriminación de género y que se traduce en las diversas desigualdades de género que todas y todos vemos en nuestros entornos, que se traducen en el control del cuerpo, la autonomía y la sexualidad de las adolescentes y de las mujeres, que se traduce en la infravaloración de las niñas y las mujeres en relación a los niños y a los hombres, y en la cosificación de sus cuerpos. Estas normas sociales y de género convierten estas ideas de mayor poder y de mayor visibilización, de mayor valor de los hombres respecto a las mujeres en prácticas sociales. ¿Puedes pasar a la siguiente? ¿Quiénes están detrás de estas prácticas? Pues están personas que están alrededor de estas niñas, muy cercanas. Son mayoritariamente sus madres, sus padres, sus familias, ¿no? Son sus comunidades, son grupos religiosos a los que pertenecen, son proveedores de salud y otras instituciones públicas, son también empresas, son pandillas o maras o grupos armados que están en sus territorios, pero con independencia de quién está detrás de ellas, los estados tienen la obligación de suprimirlas. Recordar lo que planteaba nuestro director regional al principio, respetar, proteger y hacer cumplir. ¿Podemos pasar? ¿Están reduciéndose estas prácticas nocivas? Bueno, a pesar de los avances de las últimas décadas, porque sí tenemos que reconocer que ha habido avances importantes en materia de marcos legales y políticas, que estamos, ¿no? que las mujeres están avanzando en términos de educación, que están avanzando en diferentes esferas de la vida, y que también ha habido incluso una reducción de la tasa de incidencia de algunas de estas prácticas en algunos países, en países donde se ha tomado en serio, ¿no? la lucha contra estas prácticas nocivas. La realidad es que el aumento de la población mundial hace que haya más niñas y más adolescentes que nunca, y por lo tanto hay más niñas y más adolescentes en riesgo de sufrir estas prácticas. Por lo tanto, esto nos dice que los esfuerzos, aunque importantes, han sido y son insuficientes. Además, sabemos que estas prácticas se acrecientan cuando las desigualdades y la exclusión aumenta, cuando la pobreza y la violencia aumenta, en crisis como las que estamos viendo que provoca esta pandemia del COVID-19, en países donde hay fuertes recortes de gasto público o planes de austeridad, y también en países donde vemos que la ofensiva por frenar la igualdad de género, la salud y los derechos sexuales y reproductivos es intensa. ¿Podemos pasar, Álvaro? Es por eso que estamos profundamente preocupadas y preocupados por el impacto que estas múltiples crisis que vivimos puede tener en la vida de las niñas. Y estamos hablando de los efectos, de las consecuencias a mediano y largo plazo que va a tener, por ejemplo, el COVID-19. Tenemos algunos datos al respecto. Pasemos a la siguiente, por favor. Un reciente estudio del UNFPA plantea que como consecuencia del COVID-19, por cada 6 meses de confinamiento, 47 millones de mujeres en países de ingreso bajo y medio dejarán de usar anticonceptivos. Esto se traducirá en 7 millones de nuevos embarazos no deseados. Por cada 6 meses de confinamiento, 31 millones nuevos casos de violencia de género. Por dejar de invertir, por los efectos que el COVID puede tener, ¿no? En los programas de mutilación genital femenina y de matrimonio infantil y de uniones tempranas, se calcula que 2 millones de niñas más sufrirán mutilación genital femenina en los próximos 10 años y que 13 millones de matrimonios infantiles se producirán en el próximo decenio que se podrían haber evitado. Pasamos a la siguiente. Esto... Quisiera ahora enfocarme un poquito más al tema de matrimonio infantil y uniones tempranas, que es una práctica que encontramos muy frecuentemente en nuestras regiones. Y algunas y algunos se sorprenden todavía de hablar de este tema y decir que este tema ocurre en América Latina y el Caribe. Solemos pensar que esto ocurre en otras regiones, pero esto está ocurriendo y de manera muy importante en nuestra región. Cada día se producen 33.000 matrimonios infantiles en el mundo. 12 millones de niñas son casadas o unidas al año. Erradicar las uniones tempranas y el matrimonio infantil es una de las metas de la Agenda 2030. Y el año pasado, en Nairobi, cuando nos reunimos para celebrar los 25 años del Programa de Acción del Cairo, los países renovaron de nuevo la promesa de acabar con estas prácticas nocivas.
Este año se celebran los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing y este tema también es una prioridad en esta agenda de igualdad global. Sin embargo, lo que estamos viendo es que necesitamos acelerar los resultados. Los datos son claros, ¿no? Esta década de acción, lo que nos queda hasta el 2030, necesitamos acelerar los resultados para poder llegar a 0 prácticas nocivas. Pasamos a la siguiente. Como les decía, son 33.000 matrimonios infantiles en el mundo. A nivel global, es 1 de cada 5 niñas está casada o unida. Pasamos a la siguiente. ¿Y cuál es la situación en América Latina y el Caribe? En América Latina y el Caribe, 1 de cada 4 niñas se casa o establece una unión informal antes de cumplir los 18 años en nuestra región. 1 de cada 3 en algunos países como Nicaragua, República Dominicana, Honduras y Belice se casa o se une antes de los 18 años. Y antes les decía, ¿no? Es muy difícil, es casi, ¿no? Muy difícil alcanzar los objetivos, la meta concreta de matrimonio infantil y uniones tempranas que nos hemos trazado en los objetivos de desarrollo sostenible. Un análisis de UNICEF nos recuerda de manera muy clara que América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde no ha habido una reducción del matrimonio infantil y las uniones tempranas en los últimos 25 años. Pasamos, por favor. ¿Y qué más nos dicen los datos? Aunque cualquier niña de cualquier país, en cualquier entorno, puede sufrir estas prácticas nocivas, esta práctica nociva del matrimonio infantil y de las uniones tempranas, el mayor riesgo lo afrontan aquellas niñas que pertenecen a los hogares más pobres, las que tienen menor nivel de educación, las que viven en áreas rurales y las que pertenecen a grupos indígenas y afrodescendientes. Los estudios que hemos realizado en diversos países de la región, varias agencias de Naciones Unidas, UNICEF, organizaciones de sociedad civil como Plan International o Girls Not Bride son contundentes. Muchas de las niñas que se unen o casan lo hacen con hombres adultos, es decir, hay una diferencia de edad. No estamos hablando de uniones en su mayoría entre adolescentes. Abandonan en su gran mayoría los estudios, lo que dificulta sus expectativas de tener ingresos y ser independientes económicamente más adelante. Estos matrimonios y uniones preceden muchos de los embarazos adolescentes en la región. En América Latina y el Caribe, el 86% de las mujeres que se habían casado o unido antes de los 18 años habían tenido un hijo o hija antes de los 20 años. Y esto es muchísimo menor cuando las mujeres se unen después de los 18 años. Hablábamos de 86% para las mujeres unidas antes de los 18 años. Para las mujeres que se unen después de los 18 años estamos hablando de un 34%. Hay una gran diferencia. Además tienen más hijos. Todos los datos nos muestran que las mujeres que se unen antes de los 18 suelen tener más hijos. Estos embarazos tienen repercusiones graves en su salud física y mental. Incluso pueden poner en riesgo su vida. Hay un efecto claro también en términos de transmisión intergeneracional de la pobreza y también una relación entre la transmisión de la violencia de género. Esas niñas que se unieron antes de los 18 años sufren más violencia a lo largo de sus vidas y la violencia está más presente en sus hogares y familias. Muchas de ellas huyeron de un hogar en el que estaban viviendo violencia para caer en un hogar donde van a seguir viviendo violencia de género. El informe que hoy les presentamos pone nombre a esta cadena de consecuencias. El informe habla del efecto dominó del sufrimiento, algo que puede parecer un hecho aislado, la unión, el matrimonio, pero que puede tener consecuencias trágicas a nivel personal, en la trayectoria de vida de estas niñas, en las familias, en la comunidad, a nivel social, pero también a nivel de desarrollo de los propios países. Un estudio del Banco Mundial en 12 países del mundo calculaba una pérdida del capital humano por los matrimonios infantiles equivalente a 63.000 millones de dólares entre 2017 y 2030. Entonces, ¿no? Este efecto dominó del sufrimiento tiene consecuencias en las niñas, vulnera sus derechos, pero tiene también consecuencias en su ámbito familiar, comunitario y en nuestras sociedades. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ¿y cuál es la solución?
pues no hay una solución mágica o una vacuna que se pueda aplicar en todos los contextos y que funcione automáticamente. Esto es algo muy complejo, está en las estructuras de nuestras sociedades y por lo tanto no podemos hacer así y que esto desaparezca. Pero, ¿no? Porque además también el contexto importa, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, el entorno donde estamos, las redes comunitarias, ¿no?, la cultura, y hay que trabajar desde esa mirada contextual. Pero sí sabemos y tenemos todas las evidencias que refuerzan que no se puede avanzar en la erradicación de las prácticas nocivas sin avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Y sin modificar esas causas subyacentes de las que hablábamos antes de la desigualdad de género y esos patrones de poder que favorecen a los hombres, esos privilegios. Por eso el informe señala una serie de acciones generales para promover la igualdad y también algunas acciones más específicas en el tema, por ejemplo, de matrimonio infantil y uniones tempranas y de las otras prácticas nocivas. Primera recomendación: avanzar hacia sociedades paritarias, igualitarias. Las mujeres tienen que ocupar más puestos de poder, tienen que tomar más espacios de toma de decisión y sus voces tienen que ser no solamente escuchadas, sino respetadas. Tiene que haber paridad en todos los espacios políticos, sociales y económicos y también en la familia. Necesitamos replantear el matrimonio y la familia desde una perspectiva de género para que sea una institución que promueve la igualdad de género. 2, necesitamos fortalecer las capacidades del Estado en materia de igualdad de género y esto es más importante hoy que nunca, ¿no? Porque a pesar del discurso de la igualdad, a pesar de tener leyes y políticas, ¿no?, importantes, nos falta presupuesto, nos faltan capacidades institucionales para convertir esos compromisos en realidades para las mujeres y las niñas. Eso pasa por fortalecer los mecanismos de igualdad, por hacer que las políticas de igualdad sean políticas de Estado, por asignar el presupuesto que se requiere, por transversalizar esa perspectiva de género intercultural en todos los programas y proyectos y políticas que desarrollamos, en reformar las leyes discriminatorias. Una tercera recomendación: hay que apoyar la movilización del movimiento de mujeres. Hay que apoyar al movimiento feminista. El movimiento feminista, el movimiento de mujeres, es la conciencia permanente en materia de igualdad de género de nuestras sociedades, ¿no? Hay que apostar y hay que apoyar y proteger a las defensoras de derechos humanos. Eso es vital para nuestras democracias en la región. Pero más en concreto sobre el tema de prácticas nocivas, ¿qué nos recomienda el informe? Hay que mejorar las leyes y políticas. Las leyes son importantes, a veces se cuestiona el tema de las leyes, pero las leyes son importantes porque marcan el acuerdo social ante una situación, qué es tolerable y qué no es tolerable. Tenemos varios países en la región que todavía tienen excepciones que permiten el matrimonio infantil con el consentimiento de los padres o de otras autoridades. Tenemos que abordar el tema de las uniones, que sabemos que son mayoritarias en nuestra región. Pero las leyes, como decíamos, no son suficientes para transformar las causas de raíz de este problema, sobre todo en países donde hay poca voluntad para cumplirlas o donde se generan resistencias o no se promueve la información y conocimiento a la ciudadanía sobre estas leyes, estos marcos legales. Las leyes tienen que venir acompañadas de inversión social, tiene que apostarse por servicios de educación, de salud, servicios de salud sexual y reproductiva, servicios sociales que sean adecuados para prevenir estas prácticas nocivas, pero que también atiendan a las niñas que ya han sufrido, que están sufriendo estas prácticas nocivas. ¿Es suficiente? No. ¿Cuál es la gran asignatura pendiente? La transformación de la forma de pensar, la transformación de las percepciones, de los imaginarios, de las normas de género que frenan la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. ¿Qué nos dicen las evidencias? Nos dicen que hay que apostar por la educación de las niñas, por el empoderamiento de las niñas, por mejorar su educación, porque tengan acceso a la educación integral de la sexualidad. Las niñas que están mejor informadas sobre sus derechos rechazan estas prácticas nocivas o retrasan estas prácticas nocivas de una forma sin precedentes. Cuanto más tiempo se mantienen en las escuelas, más se reduce el riesgo. Por lo tanto, apostar por las niñas, apostar por programas de empoderamiento de las niñas y adolescentes. Segundo, el trabajo con las familias. Antes decíamos que las y los perpetradores están cerca de la niña, muchas veces son sus familias, pero muchas veces esas familias creen estar haciendo
bien, ¿no? Estar buscando el bienestar de sus propias hijas. Hay que mostrar los efectos de estas prácticas nocivas, las ventajas que tiene tener hijas sanas, autónomas y que puedan ejercer sus derechos. En tercer lugar, el trabajo con los hombres, con las comunidades, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, para cuestionar las desigualdades de género, para proponer cambios en sus entornos inmediatos. Hablamos de programas género transformativos, programas donde los hombres renuncien activamente a los privilegios. Y también trabajar con los medios de comunicación como cadenas, ¿no?, de comunicación que nos permiten, ¿no?, si se toman estos temas como centrales, transformar estereotipos de género y el sexismo imperante. Pasamos a la siguiente. Tenemos las herramientas, tenemos evidencias que nos dicen qué tenemos que hacer y cómo podemos hacerlo, qué funciona y qué no funciona. Y también tenemos un costeo. El UNFPA ha valorado una inversión inicial global de 3.400 millones de dólares al año como promedio, o 35.000 millones de dólares entre 2020 y 2030. Creemos que es un dinero bien empleado para acabar con el sufrimiento de 84 millones de niñas que serían casadas en este periodo si no hacemos algo. Es menos de lo que empleamos en otras muchas cosas, ¿no?, durante este contexto de COVID o en otras crisis económicas. Por lo tanto, es urgente que como sociedad definamos qué mundo queremos para nuestras niñas y mujeres. Un mundo lleno de sufrimiento o un mundo lleno de oportunidades. Ya no podemos mirar hacia otro lado, no actuar es ser cómplice de estas violaciones de derechos humanos de miles de niñas en nuestros países. Tenemos que trabajar juntas y juntos. Ya lo estamos haciendo, ya hay muchos actores que estábamos trabajando juntos y van a ver algún ejemplo posteriormente, pero tenemos que actuar de manera urgente para llevar a cero estas prácticas nocivas. Ni una niña más contra su voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias, Neus, por esa presentación y ese recorrido tan exacto del informe del Estado de la Población Mundial. Nos da una perspectiva muy clara de las prioridades y más importante de las acciones para cambiar estas realidades. Gracias, Neus. Y ahora, continuando con nuestro programa, invitamos a nuestra colega Alejandra Sarraque, que es la encargada de todo el tema de género, violencia de género en la región, trabajando en los proyectos de Spotlight y en otros proyectos regionales. Así, Alejandra, adelante. Bienvenida, por favor. Muchas gracias, Álvaro, y saludar a todas las personas que se han conectado a este espacio tan importante. Gracias, Neus, por la presentación que nos has hecho y nos has mostrado realmente que las prácticas dañinas contra las mujeres y las niñas son una realidad y las sufren día a día millones de niñas, adolescentes y mujeres, no solamente en el mundo entero, sino particularmente en América Latina y el Caribe. Sin embargo, yo quiero destacar que existen muchas voces de mujeres y también de algunos hombres que con compromiso, que con determinación y que con valentía van visibilizando esta realidad, denunciándola y exigiendo protección y respuesta desde los estados y promoviendo transformaciones en todos los niveles, familiar, comunitario, nacional e internacional. Queremos ahora entonces en este espacio presentarles algunas de estas voces que se alzan desde diferentes vivencias, desde diferentes miradas, y nos muestran que si bien la violencia contra las mujeres y las niñas puede afectarnos a todas, esta se sufre de manera diferente y requiere respuestas diferenciadas, pues además de la violencia de género se intersectan otras formas de violencia y de discriminación. Es así que en este espacio que hemos denominado Mosaico de Voces, queremos amplificar estas múltiples voces de mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, activistas, defensoras y defensores de los derechos humanos y dar un mensaje de que solo con la construcción de alianzas podemos acabar con este problema estructural. Iniciamos entonces este espacio, Mosaico de Voces, y quiero dar la bienvenida e invitar a todos a que podamos escuchar a Arelis Cortés. Arelis es lideresa indígena colombiana, consejera de Mujer, Familia y Generación de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC, en Colombia. Arelis realiza un trabajo comunitario impresionante, viajando a distintos territorios para hablar sobre los perjuicios de la mutilación genital femenina
y promueve los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Su historia y su trabajo tenemos el gusto y el honor de que haya sido recogida en el informe. Por eso, muchísimas gracias, Arelis, y bienvenida a este espacio. Arelis, ¿puedes activar tu micrófono? Y tienes 5 minutos, por favor, para tu intervención. Vamos a ver, creo que perdí señal con Arelis. Ya vamos a traerla entonces por este medio. Un segundo. Soy Arelis Juliana Cortés Vitonco, consejera de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca Uribá. Pertenezco al pueblo Mbena Chamí, uno de los pueblos que conforman nuestra organización en el departamento del Valle del Cauca. Somos 4 pueblos indígenas que la conformamos: el pueblo Mbena Chamí, el pueblo Nasa, el pueblo Guaunán y el pueblo Sol de los Pastos. Nuestro pueblo en Mbena Chamí se encuentra situado al norte del departamento del Valle, a la zona centro del departamento del Valle y a las zonas montañosas entre los municipios de Bolívar, Valle y Dobio Valle. Estamos trabajando en estos momentos sobre la erradicación de la mutilación genital femenina. Nos hemos enterado de esta problemática a causa de varias niñas que fueron atendidas en los hospitales de los diferentes municipios donde se encuentra población indígena del pueblo Mbera, en donde pues lastimosamente en el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta de la muerte de varias niñas, lo cual fue algo muy triste lo sucedido, de noticias que nos hemos enterado lastimosamente y lamentablemente a causa de esta situación. Debido al conocimiento ya público por parte de las instituciones públicas, por parte de nuestras autoridades locales y departamentales que hacen representación de la organización, hemos empezado a hacer un trabajo arduo con nuestras compañeras indígenas en sus diferentes resguardos, en sus diferentes municipios. Algo un poco difícil, ya que nuestros resguardos se encuentran en muy difícil acceso, a veces de 8, 10, un día de camino para poder llegar a los territorios. Sin embargo, nuestra constancia y nuestra perseverancia nos ha llevado a que podamos llegar a estos sitios y hacer conversatorios con nuestras mujeres para poder generar conciencia, para poder generar espacios de además que participación, de que ya nos cuenten sus historias para nosotros poder trabajar de manera conjunta con las autoridades, con la comunidad en general. En nuestro trabajo nosotros tratamos de evidenciar, de relatar el por qué se ha empezado esta práctica y a qué se dio a que nuestras mujeres, en especial las parteras, quienes son las que atienden las mujeres embarazadas en su momento de dar a luz. Y lo que nosotros hemos investigado en el transcurrir del tiempo, gracias a los mayores y a compañeros que se han dedicado como en querer saber de por qué y de qué esta historia, es que en los tiempos de la esclavitud, en el tiempo del sometimiento, en el tiempo de la invasión, cuando países extraños, cuando gente extraña llegó a nuestros territorios, llegó a nuestras comunidades para invadir nuestros pueblos, para invadir nuestros territorios, consigo trajeron, además de la mutilación, también otras clases de prácticas nocivas. Nuestros mayores cuentan que en estos tiempos, cuando el indígena empezó a ser exterminado física y culturalmente debido a toda esta barbarie, debido a toda la explotación y la esclavitud, consigo trajeron a nuestros hermanos afros, quienes llegaron para reemplazar el trabajo forzado y la esclavitud de los indígenas cuando empezaron a ser extinguidos físicamente. En el compartir de esas dos culturas de los hermanos afros y los hermanos indígenas se fueron acoplando, fueron aprendiendo de sus diferentes culturas.
el indígena aprendió del afro y el afro aprendió cierta parte de la cultura y vivencia indígena. En ese compartir se dice que los hermanos afros que trajeron para ser también esclavos, consigo trajeron en una de esas la práctica nociva que es la mutilación genital. Entonces, en ese convivir y en ese vivir y en ese compartir de estos dos culturas, el indígena o las mujeres indígenas adoptaron esta cultura, adoptaron esta creencia, adoptaron esta práctica. Y hasta el 2015, cuando se descubrió esta práctica, debido al fallecimiento de una niña indígena en otro departamento, se empieza la investigación, se empieza el conversatorio entre las mujeres, pero también con el trabajo arduo que nuestros compañeros han empezado a elaborar. Nos dimos cuenta que en nuestro departamento y que en nuestro país la mayoría del pueblo Emberá Chamí, del pueblo Catío, del pueblo Yavidas, que hacen parte también de comunidad indígena o que tienen semejanza a los Emberá, han adoptado esta práctica. En el 2017 hemos firmado ante la Gobernación, Administración Departamental del Valle del Cauca, todas las autoridades, mujeres líderes que hemos empezado a trabajar sobre este tema, firmamos un mandato. Un mandato es crear como una ley de gobierno propio, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, en empezar a erradicar la práctica nociva, y cualquier mujer, cualquier mayora o cualquier persona que siga creando esa práctica dentro de los territorios sería sancionado de acuerdo a nuestros usos y costumbres y a nuestra ley de origen, derecho mayor como pueblos indígenas, pero también haciendo conocer la justicia propia. Después de haber elaborado este mandato, hemos empezado el trabajo de entrar hasta los territorios y crear la conciencia, contando a nuestras mujeres, pero también escuchándolas a ellas, del por qué se adoptó esta práctica, por qué no es cultural y por qué no es algo de nosotros como pueblos indígenas. Lo hemos empezado a trabajar con el lema que dice: las mujeres somos como la madre tierra, dadoras de vida y no de muerte. También hemos trabajado con el lema: la cultura debe generar vida y no muerte. De esta manera hemos ido a las comunidades, llegado a los territorios más lejanos y hemos creado esa conciencia de que nosotras debemos cuidar de los derechos de nuestras niñas, de crear la conciencia de que las mujeres valemos mucho y tenemos mucho que dar en nuestros territorios. Evidenciamos con las experiencias de aquellas mujeres líderes, jóvenes, mayoras que han empezado a caminar este proceso de igualdad, este proceso de participación, de espacios de participación, pero también de resistencia, porque no solamente padecemos la violencia de la práctica nociva, sino también otras clases de violencia como de discriminación, de abandono, etcétera. Entonces, con esas experiencias, haciendo ver a las comunidades, en especial a nuestras mujeres, pero también con el apoyo de los hombres en las comunidades, de los líderes y representantes de nuestras organización, de nuestros pueblos, hemos empezado a dar camino a ese trabajo. Somos mujeres indígenas las primeras educadoras. Educamos a nuestros hijos desde el vientre, les enseñamos a ser indígenas, les enseñamos a cuidar la naturaleza, les enseñamos a ser resistentes y eso nos hace valiosas y eso nos hace grandes mujeres, eso nos hace mujeres de resistencia. Y por ello decimos, las mujeres somos como la madre tierra, generadoras de vida y no de muerte. Y la cultura de nosotras las mujeres debe generar vida y no muerte. De esa manera hemos trabajado las mujeres Emberá, las mujeres Nasa, las mujeres Paunán, las mujeres Pastos y todas aquellas mujeres que pertenecemos a un pueblo milenario. Alejandra. Muchas gracias.
Arelis, por tus palabras. Arelis realmente ha hecho un esfuerzo importante por conectarse a este espacio. Sin embargo, sabemos las barreras enormes que aún persisten, ¿no?, en nuestra región en cuanto al acceso al Internet. Por eso agradecer el habernos enviado este video tan relevante que pone la voz de las mujeres indígenas en relieve y destaca, ¿no?, este trabajo tan importante comunitario para cambiar y transformar estas prácticas dañinas. Me quedo con la frase que nos decía Arelis, ¿no?, de que las culturas deben ser dadoras de vida y no de muerte para las mujeres. Gracias, Arelis. Ahora los invito a escuchar a Evelyn Murman. Evelyn es una joven activista afrodescendiente de República Dominicana que trabaja por el empoderamiento juvenil y la igualdad de género. Es también promotora de la Agenda 2030 y de los ODS en su país. Evelyn además es parte del panel consultivo de jóvenes del Fondo de Población de las Naciones Unidas en República Dominicana. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias, el espacio es tuyo y recuerda que tienes 5 minutos, por favor. Evelyn, estás con tu micrófono en mute, por favor. Gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Bien, ok. Nada, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Hablar de Contra mi voluntad. Es un estudio que permitirá reforzar las acciones que se sostienen para llamar la atención de autoridades y de la sociedad sobre la violación de los derechos humanos en niñas y adolescentes. Enhorabuena. Todas las niñas y adolescentes de la región de América Latina y el Caribe, de verdad le agradecemos este espacio para poder sumar nuestras voces y reafirmar nuestras esperanzas en que la agenda de desarrollo no nos va a dejar atrás. En América Latina y el Caribe, sabemos que a pesar de los incontables esfuerzos que se han realizado por empoderar a niñas y adolescentes sobre sus derechos y ampliar sus oportunidades, aún queda mucho camino por recorrer. Las desigualdades y las prácticas discriminatorias se siguen expresando en la violencia basada en género, los matrimonios infantiles y las uniones tempranas, embarazos no planificados, exclusión por razones de origen o color de piel y trabajo doméstico infantil. Son prácticas discriminatorias que laceran los derechos humanos y que afectan en mayor medida a la población femenina desde muy temprana edad. Son lamentablemente altamente perjudiciales para la sobrevivencia, el desarrollo pleno y el disfrute de los derechos. Estas manifestaciones son el reflejo de actitudes, conocimientos y prácticas cerradas e intensamente arraigadas que privan a niñas y adolescentes de la oportunidad de decidir de manera consciente e informada sus proyectos de vida. Es por eso que se vuelve tan imprescindible la labor de UNFPA en favor de la erradicación total de estos males, que van en detrimento de niñas y adolescentes, sus familias e incluso nuestros países. Iniciativas como el Programa Mundial para acelerar las medidas para poner fin al matrimonio infantil, en conjunto con UNICEF, y el Plan Estratégico de Igualdad de Género de UNFPA para 2018 y 2021, además del compromiso directo que se tiene con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, representan grandes pasos teóricos para establecer los marcos de inquietud en torno a prácticas nocivas para niñas y adolescentes. Sin embargo, los frutos no han sido los esperados, como bien podemos ver evidenciado en el informe. Nuestra lamentable posición sigue siendo la misma hace 25 años. ¿Qué es más preocupante para nuestra región, América Latina y el Caribe, en términos de prácticas perjudiciales para niñas y adolescentes? Dentro de prácticas nocivas para niñas y adolescentes, de forma muy particular en el Caribe, podemos resaltar la hipersexualización, que desde muy temprana edad cosifica a las niñas y adolescentes y que de manera informal las educa sexualmente para ser objeto de deseo masculino, negándoles la oportunidad de mirarse más allá del cuerpo y negándoles el derecho a una educación integral formal que asegure herramientas de prevención, detección y acción. Otra práctica común asociada con la pobreza extrema y la sobrevivencia de estas niñas y sus familias son las prácticas de intercambio. Niñas y adolescentes que a través de su sexualidad se convierten en objeto de intercambio para la familia y así obtener bienes y beneficios económicos. Según datos de UNICEF, como
nos compartía anteriormente nuestro director regional, 1 de cada 4 niñas en nuestra región se casa antes de cumplir los 18 años. Y lamentablemente el 58% de estas dan a luz antes de llegar a la mayoría de edad. El mayor porcentaje de niñas y adolescentes que entran en uniones tempranas son partes de grupos de exclusión, como niñas en extrema pobreza o niñas afrodescendientes, que llevan prácticas contra su voluntad por su situación socioeconómica, donde muchas veces salen de sus hogares para escapar de una situación de violencia, machismo, discriminación y falta de educación, para entrar en una relación de poder desigual que normalmente las lleva a estas mismas condiciones de discriminación, violencia, machismo, etc. Al menos el 30% de las niñas y adolescentes que entran en uniones tempranas son sometidas a violencia física y o sexual fácilmente identificable, y es alarmante el número de ellas que dejan la escuela por estas razones, debido a ese matrimonio, a ese posible embarazo, las condiciones de pobreza extrema, entre otros factores atenuantes. Las uniones tempranas son el principal detonante para que las niñas y adolescentes sean privadas de sus derechos y se minimicen sus expectativas en cuanto a la calidad de vida. Como plantea nuestro estudio, las buenas intenciones no son de mucha ayuda para la niña que tiene que abandonar sus estudios y tiene que alejarse de sus amigos porque van a casarla a la fuerza. Es urgente proteger la integridad tanto física como emocional de niñas y adolescentes, promoviendo una tolerancia cero contra prácticas nocivas que retrasan el desarrollo pleno de sus potencialidades. Por eso, para poner fin al sufrimiento, es importante tomar las medidas adecuadas para que se modifiquen los patrones culturales que abren paso a estas formas de violencia sexista basada en ideas estereotipadas. Hay que erradicar de todos nuestros países las disposiciones legales que permiten el matrimonio antes de los 18 años, así como impulsar una fuerte conciencia social de tolerancia cero y consecuencias de condena moral y penal para quienes violenten estos derechos. Hay que reconocer que las niñas y adolescentes son ciudadanas, sujetas de derecho. Hay que consultarlas y conocer sus necesidades para, a partir de estas necesidades, entonces crear y construir políticas y programas en torno a ellas. Invertir en las niñas y adolescentes es primordial. Es necesario que los estados faciliten que ellas tengan proyectos de vida que sean distintos de la maternidad. Hay que desarrollar programas de educación integral en sexualidad fuera y dentro de las escuelas. Los embarazos no planeados y las ITS pueden ser reducidas si ellas tienen mayor acceso a la información. Trabajar con las comunidades directamente, padres, madres, familias, para que ayuden a proteger a niñas y adolescentes y a denunciar estos delitos y prácticas nocivas que ellas puedan vivir. Modificar las creencias, actitudes y prácticas con métodos novedosos y creativos. Llegar a las comunidades y trabajar directamente con hombres y niños. Suplir la necesidad de empoderamiento social basado en igualdad. Los estados deben velar e invertir para que en sus currículos educativos jamás falte una educación en derechos y salud integral, con un foco especial en salud y derechos sexuales y reproductivos, lo que generará un beneficio social generacional incalculable para las niñas y niños de hoy, para los hombres y mujeres del mañana, su descendencia y nuestros países. Si los niños y niñas conocen los recursos de los que disponen y las protecciones que les deben ser proporcionadas por el Estado, ellos van a tomar decisiones que, lejos de ir en su perjuicio y ser forzadas, van a ser conscientes, responsables e informadas. Es importante la integración de una política de perspectiva de género en planes, proyectos y programas estatales, así como reforzar los marcos legales y normativos que protegen a niños y niñas de las violencias y prácticas nocivas. Además, promover su conocimiento y aplicación, de modo que se fomenten normativas sociales positivas y que haya un movimiento multisectorial que trabaje en contra de estas prácticas. Resaltando el compromiso asumido por nuestra región para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación contra niñas y adolescentes y, sobre todo, potenciar su empoderamiento, así como los encomiables esfuerzos del Fondo de Población de las Naciones Unidas por acabar con cada práctica nociva existente, necesitamos hacer más. O si no,
Las proyecciones que tenemos para 2030 nos posicionan en segundo lugar como región, con más altas tasas de embarazo en la adolescencia y de violencia basada en género. Debido a una situación que se mantiene inerte hace más de 25 años. El momento es ahora. Ahora es cuando tenemos que expresar nuestra voluntad. Muchísimas gracias. Gracias, Evelyn, por esas palabras tan potentes y por recordarnos cuán relevante es trabajar e invertir en las niñas y adolescentes para acabar con las prácticas sociales. Muchísimas gracias. ustedes. Gracias. Ahora quiero invitarlos a escuchar a María Soledad Cisternas. María Soledad es enviada especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad. Es abogada, cientista política, defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Soledad ha sido presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y ha sido Premio Nacional de Derechos Humanos el año 2014 en su país, Chile. Soledad nos ha dejado un video, ¿no? Reflejando su llamado a la acción y se suma también a este mosaico de voces. Así que, Álvaro, por favor, si puedes poner el video de María Soledad Cisternas. Soy María Soledad Cisternas Reyes, enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad. En primer lugar, quiero felicitar al Fondo de Naciones Unidas para la Población por el informe que ha lanzado ahora en relación a mujeres y niñas en general, evitando violencias y haciendo prevalecer sus derechos. Entonces, me gustaría preguntarme, ¿qué pasa en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad? Nos encontramos aquí que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas establece un marco general que nos dice que las mujeres con discapacidad están expuestas a discriminación múltiple y en tal sentido los estados deberán adoptar medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad. Y por otro lado, tomando en cuenta la vertiente de las niñas, en el artículo referido a niñas y niños con discapacidad, nos dice que los estados deberán proteger los derechos de las niñas con discapacidad, teniendo en cuenta el interés superior de estas niñas y también considerando la opinión de ellas en las oportunidades en que corresponda, brindando a estas la debida asistencia y apoyo para que pueda ser expresado. Este es el marco general de la Convención en relación a mujeres y niñas con discapacidad. Pero ocurre que en la práctica las mujeres y niñas constituyen el sector de la población más invisibilizado dentro de la misma esfera de las personas con discapacidad, con dificultad para ejercer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que dicho sea de paso venían de otras convenciones, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, pero que se particularizan en el caso de mujeres y niñas con discapacidad. Y entonces existe una práctica nociva, invisibilizada, que es la esterilización forzada de mujeres y niñas con discapacidad, e incluso la esterilización sin consentimiento, porque muchas veces puede haber mujeres y niñas que no se expresan de ninguna manera, pero entonces, sin esa expresión de voluntad, se les somete a este procedimiento quirúrgico. ¿Quiénes son las más afectadas? En general, las mujeres y niñas con discapacidad intelectual y mujeres y niñas con discapacidad psicosocial. Desde luego se ve afectada la integridad física de estas mujeres y niñas, pero también su integridad psíquica. Se ve afectada en la mujer o niña por estos actos de violencia que implica esta forma de cirugía. Se ve afectada el derecho a la salud,
que se ocupa de la salud sexual y reproductiva. También la capacidad jurídica, en términos que no se ha respetado la autonomía, voluntad y preferencia, ni hay apoyo para que ellas expresen su voluntad. El acceso a la justicia, en consecuencia. Es decir, una multiplicidad de derechos afectados. Frente a la Agenda 2030, respecto de la cual quedan 10 años para su evaluación, será necesario que la medición de la meta 5.3, que promueve la eliminación de este tipo de prácticas nocivas, podamos hacer todo lo necesario para eliminar las esterilizaciones forzadas y sin consentimiento, de tal manera que al 2030 podamos exhibir un buen resultado de esta gestión. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a la toma de conciencia. En el informe se habla de movilizar a la sociedad civil. Y yo quiero decir y hacer mucha justicia a muchos grupos de mujeres y niñas con discapacidad que han luchado contra esta práctica nociva. Esta práctica nociva que está muchas veces amparada por leyes, por normativas, donde hay intervención médica, en la inmensa mayoría de los casos, donde la decisión es tomada por familiares y terceros, incluso por instituciones. Todo esto hace que dicha práctica sea más invisible. Y en esta línea será necesario también hacer un análisis de los costos, así como se ha hecho con la mutilación genital femenina, cuáles son los costos asociados a esta práctica y cómo ayudaría a no realizarla a eliminar estos costos. Dicho sea de paso, en esta práctica nociva hay una duda flotante que la voy a expresar. No estoy sindicando a nadie, pero sí, por ejemplo, es que algunas comunidades dicen, bueno, esto significa dejar el camino abierto hacia violaciones. O por otro lado, esto puede constituir una práctica eugenésica para que estas mujeres y niñas no tengan descendencia y de esta manera no replicar una discapacidad. Quiero finalmente terminar haciendo un llamado al Beijing +25 para que en sus actividades que se realizarán en el año 2021 contemplen la presencia de mujeres y niñas con discapacidad para visibilizar en sus foros de igualdad y generación este tipo de prácticas nocivas que permanece oculta, subterránea y que no podemos permitir más que siga ocurriendo. Así lo ha señalado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Por favor, trabajemos en relación a esto. Muchas gracias. Agradecemos a María Soledad Cisternas por sus palabras, por dejarnos este video y este mensaje y por poder poner su voz también en este mosaico, señalándonos realmente una práctica nociva que está aún más invisibilizada, ¿no?, que las otras que recoge el informe. Y es esta práctica que daña particularmente a las mujeres con discapacidad, como es la esterilización forzada. Nos quedamos con el mensaje de Soledad, de realmente visibilizar esta práctica también y retomarla en los procesos internacionales como Beijing +25, que ella nos señalaba. Gracias, Soledad. Ahora los invito a escuchar a Jen Rickers. Jen Rickers es directora del Programa de Estudios de Aprendizaje de Cristosal en El Salvador. Jen es defensora de los derechos humanos con amplia experiencia de trabajo en Centroamérica, tanto en temas de personas desplazadas y de violencia de género en contextos de alta criminalidad. Muchas gracias, Jane, por el esfuerzo que has hecho de conectarte a este espacio. Entiendo que estás ahí, ya te vemos. Bienvenida a este espacio. Sí. Recordar que tienes 5 minutos, por favor. Sí, buenos días. ¿Me escuchan bien, verdad? Se te escucha muy claro y fuerte. Bueno. En primer lugar, sí quiero felicitar a todas las participantes de este espacio hoy en la mañana. Me han impresionado y dejado con muchas reflexiones. Y también quienes participaron en la producción de tan importante estudio. Agradezco esta oportunidad de hablar brevemente sobre la situación de las niñas, adolescentes y mujeres que viven en comunidades dominadas por las pandillas en El Salvador.
creo que todos conocemos que el Triángulo Norte de Guatemala, El Salvador y Guatemala es una zona de muy altos niveles de violencia, muchas veces vinculada con esas pandillas, también conocido como maras, pero dentro de esa violencia generalizada, a veces desaparece o invisibiliza la forma en que las niñas, adolescentes y mujeres están viviendo dentro de las mismas comunidades. Son comunidades donde hay violencia general contra las mujeres. Eso desde los hogares, todo lo que hemos escuchado hoy en la mañana es pertinente a pensar en el contexto. Pero también en estas comunidades donde se nace y crece el fenómeno de las pandillas, son comunidades donde el Estado ha sido históricamente ausente y donde la masculinidad predominante acumula un poder basado en la violencia y que somete a las niñas y mujeres como objetos para ser utilizadas por el hombre. En estos espacios, la pandilla crece y son niños generalmente que se meten en la pandilla en una adolescencia temprana y para ellos estos grupos llenan vacíos sociales y emocionales y se convierten en sustitutos violentos tanto de la familia como de las necesidades del Estado que no están presentes. En todo el país hay comunidades y territorios, y creo que en Guatemala, Honduras, cosas similares pasan, que son controlados por las pandillas que operan bajo una finalidad precisamente de ese tipo, de controlar los territorios y poder dominar. Y la dominación incluye las niñas y mujeres que viven ahí. Aún faltan mejores y más estudios para comprender la complejidad de la relación que tienen los pandilleros con sus propias madres, hermanas e hijas. Pero hoy solo quiero traer a la discusión las prácticas más nocivas de las pandillas en la violencia ejercida contra las niñas y jóvenes que viven en las comunidades bajo el terror y control de ellos. Esta violencia consiste en la amenaza permanente de las expresiones de una masculinidad tóxica armada. La pandilla necesita garantizar que las niñas y jóvenes no traicionan los fines de la pandilla por un contacto con gente externa, especialmente si fuera con la pandilla rival o una comunidad en donde viven ellos, o peor, con la policía. El terror que utilizan está vinculado directamente con la violencia sexual y eso es lo que genera esta sensación constante de terror porque practican esas violencias dentro de la comunidad. Pero además todo el mundo está consciente de los otros tipos de violencia que practican. Las niñas y jóvenes que se quedan en la comunidad muchas veces quedan confinadas en sus casas y comunidades por el temor de ser atacadas o raptadas por las pandillas. Eso les limita en una forma tremendamente brutal su acceso a cualquier cosa que son fundamentales de sus derechos, la educación, el empleo, el desarrollo personal. Y muchas veces terminan con la decisión de la familia de irse de la comunidad. Es un paralelo de las violencias vividas en relaciones de pareja abusivas, que también esos mismos hombres en la comunidad actúan con violencia un día y el día siguiente pueden presentarse como protectores de la comunidad, como galanes que buscan tener relaciones románticas, enamorar a las chicas e incluso pueden participar como buenos ciudadanos en programas o espacios de desarrollo comunitario. Es en este contexto confuso y permanentemente bajo un control que no es legal y no es lícito y muchas veces no reconocido en una forma real en las políticas públicas, que se producen embarazos a muy temprana edad con parejas de la pandilla, la obligación de ser sometida a las reglas de la pandilla en relación a los productos de esos embarazos, hijas y hijas nacido de esas violaciones y el vínculo con la pandilla entonces es para toda la vida. La práctica de tomar las niñas como propiedad, utilizarlas como objetos por parte de la pandilla y no solamente una persona, sino que como el grupo es común
No en todas partes, pero pasa, y a veces es un ofrecimiento hacerlo prácticamente como una protección, un beneficio. Pero cuando la violencia se escala, también se dan las situaciones de amenazas relacionadas con las extorsiones, en que la misma familia tiene que entregar una niña, una joven, porque el líder de la pandilla la pide. Situación que provoca no infrecuentemente el desplazamiento forzado y que termina siendo un conflicto muy grave para la familia que no puede pagar la extorsión tanto del dinero y mucho menos con su hija. También existen prácticas de secuestro de niñas y jóvenes para lo que termina siendo trata o una esclavitud sexual. Y en demasiados casos terminan en tortura y mutilación de jóvenes asesinadas por la misma pandilla. Ante esto, y con eso termino, el Estado sigue faltando en una comprensión criminológica más clara, basada en derechos humanos, que ve la dimensión de género que está al fondo de esas violencias. Ninguna política pública funcionará para la prevención de esas violencias, para la protección de las niñas y las jóvenes o en la rehabilitación de jóvenes que han estado en eso, si no reconoce plenamente que la niña y la mujer son sujetos, somos sujetos de derecho, solamente. Muchísimas gracias, Jane. Realmente nos has llevado a una reflexión bastante profunda y compleja, ¿no? de este contexto tan complejo como es el Triángulo Norte de Centroamérica, el relevar estas prácticas nocivas que se escalan en los niveles de violencia por la alta criminalidad también, y relevar esta importancia que decías tú, Jane, de profundizar la comprensión, ¿no? de estos contextos complejos también para poder implementar políticas públicas mucho más efectivas, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Ahora quiero invitar a escuchar una voz, esta vez masculina, que se une a este mosaico de voces para hablarnos sobre la importancia del involucramiento de los hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria. Ahora vamos a escuchar y ver un video que nos ha enviado Marcos Nascimento. Él es docente e investigador de la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil, experto en género, sexualidad, masculinidad y salud. Marcos es un referente en la implementación de proyectos de investigación y programas de intervención con hombres para promover la igualdad de género, tanto en su país, Brasil, como a nivel regional e internacional. Entonces, Álvaro, si me puedes ayudar, por favor, poniendo el video de Marcos. Mi nombre es Marcos Nascimento, yo soy de Brasil y investigador y docente de la Fundación Osvaldo Cruz, que es un instituto de salud pública del Ministerio de Salud de Brasil. Y hace muchos años me dedico a pensar y a trabajar con hombres y masculinidades, y me parece que es un tema súper importante que dialoga bastante cerca con el reporte de UNFPA. Quiero mucho agradecer la invitación por parte de UNFPA de estar presente y felicitar por el reporte. Y me parece que hay como 2 o 3 puntos que sería necesario destacar. El primero, que creo que es el punto más fuerte para nosotros desde Brasil y también en términos de América Latina, que es el matrimonio forzado y las uniones forzadas de niñas, ¿no? Es un tema quizás todavía sigue siendo un poco invisible en la región y sobre todo en Brasil, pero algunas investigaciones desde el movimiento social, como la de Promundo, la de Plan International, han mostrado la seriedad del tema para las niñas, sobre todo en la parte norte del país. Eso es una preocupación porque son partes del país que son menos desarrolladas y que por eso hay menos oportunidades para las niñas. Y me parece en ese sentido que trabajar con las niñas, por las niñas, es fundamental, pero no suficiente. O sea, que necesitamos, sobre todo, también incluir a algún tipo de intervenciones de trabajo con hombres en ese marco, ¿no? Me parece también importante decir que no solamente el sector salud tiene un papel estratégico y fundamental,
pero también el sector educación, ¿no? Y creo que el trabajo conjunto de los sectores salud, educación, son fundamentales para pensar los roles de los hombres, que sean los hombres que son los papás de las chicas, que sean los hombres que son otros adolescentes, sus novios, sus futuros maridos, sus compañeros, ¿no? Que tengan una ética de cuidado y también una ética por la promoción de la igualdad de género. La igualdad de género, que sigue siendo un reto para todo el mundo, pero sobre todo para nuestra región de América Latina, me parece que en ese momento trabajar con hombres pasa a ser más fundamental, sobre todo en tiempos de retroceso de derechos, en tiempo de pérdida de derechos, en tiempo de conservadurismos, y que eso me toca profundamente, ¿no? Por ser, además de un docente investigador, también un activista por la promoción de la igualdad de género desde la perspectiva de los hombres y de las masculinidades, ¿no? O sea, pensar en nuevas paternidades, pensar en nuevas masculinidades, pensar en nuevas relaciones de género, me parece siempre fundamental, ¿no? Y felicito una vez más el UNFPA por el reporte y por traer algo que sea tan necesario para nuestros países en la región de América Latina. Muchas gracias. Agradecemos también a Marcos por estas palabras y por unirse a este mosaico de voces, destacando la necesidad de incluir intervenciones que incorporen tanto a los niños como a los hombres. Importante también relevar el trabajo multisectorial, ¿no? Esta es una tarea, como decía Neus, de todos y todas y de todos los sectores. No hay una receta mágica para poder acabar con estas prácticas, pero me parece sumamente relevante destacar el rol clave de los sectores de salud y educación para promover la igualdad de género y para repensar, ¿no?, estas nuevas relaciones de género, nuevas paternidades y nuevas masculinidades que nos destacaba Marcos. Ya vamos cerrando este mosaico de voces y quiero invitarlos a escuchar a Eugenia López Uribe, que es activista y defensora de derechos humanos de México. Eugenia es directora de Girls Not Brides para América Latina y el Caribe. Tiene más de 25 años de experiencia en el trabajo en derechos sexuales y reproductivos, salud, género y VIH. Eugenia tiene experiencia específica en el trabajo con poblaciones rurales, indígenas y marginadas y es parte de la red Aliadas. La red Aliadas es una red contra el matrimonio y las uniones infantiles tempranas forzadas en América Latina y el Caribe. Así que estamos muy contentas, Eugenia, de que puedas compartir este espacio con nosotras. Tienes 5 minutos, por favor, y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, también quiero iniciar agradeciendo al UNFPA la invitación y felicitándoles por tan buena iniciativa y por el compromiso de los derechos de las y los adolescentes en la región. Bueno, siguiendo un poco lo que decía Harold, en el sentido de que necesitamos fortalecer el movimiento contra las prácticas nocivas, Girls Not Brides justamente es la única red mundial que se dedica específicamente al matrimonio y las uniones infantiles tempranas y forzadas, e inició hace 2 años el trabajo en la región, también mucho de la mano con el programa conjunto que establecieron desde Naciones Unidas. Tenemos 40 miembros, organizaciones miembros en la región, en esta idea de que se tiene que hacer la respuesta en el contexto, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos. Voy a poner unos recursos y mi correo en el chat para que los tengan a la mano. Bueno, y me gustaría decir, también siguiendo lo que dice Neus, que es muy importante reconocer que es el movimiento feminista el que ha luchado históricamente para erradicar las prácticas nocivas, y es por eso que están reconocidas en Cairo, en Beijing, en las convenciones de la infancia, de la discriminación contra la mujer y en los objetivos de desarrollo del milenio, y que eso es muy importante para que podamos articularlo con el derecho a decidir que tienen las adolescentes y la autonomía, niñas y adolescentes y jóvenes, sobre sus vidas, sobre sus uniones, sobre su sexualidad, sobre su matrimonio. Son prácticas que solo son posibles por el control patriarcal que hay sobre los cuerpos y las sexualidades de las mujeres, y que necesitamos contribuir de forma activa al cambio y a la transformación.
Del reporte que se presenta el día de hoy, me llamó mucho la atención la cita de que la mitad de las mujeres entre 15 y 49 años de edad unidas no tienen el poder de controlar sus decisiones sobre cuándo tener relaciones sexuales, el uso de métodos anticonceptivos, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Es un informe que nos habla muy fuertemente de la desigualdad. Y yo quisiera a eso agregar que en Colombia, en nuestra región, está documentado como a las mujeres que se casaron antes de los 15 años, el 40% sufre de violencia de pareja. Y simplemente casarse después de los 18 años lo disminuye al 25%, ¿no? O sea, lo pongo en la mesa además de las cifras que dijo Neus, porque efectivamente el problema es la inequidad que se da en estas relaciones, la diferencia de edad. Es muy importante reconocer que en nuestra región no estamos hablando de un fenómeno que se llama matrimonio infantil y que es el mismo a lo largo de todos. Es una diversidad de expresiones que además se vincula con otros aspectos como los que nos estaban presentando ahorita, de las maras, de la explotación, de la trata, del trabajo también informal, de la demanda que se hace de las mujeres y que ha sido silenciada con esta idea de normalidad, ¿no? En América Latina es la única región en donde no ha habido ningún cambio en la prevalencia en los últimos 25 años. No hay actividades específicas, todavía no hay ningún país que tenga un plan nacional para abordarlos o que desde presidencia se reconozca su importancia. Solo un par de países los tienen reconocidos y es en el ámbito del embarazo en la adolescencia, como si solamente fuera el embarazo en la adolescencia la consecuencia que tiene. No tenemos ninguna, tampoco inversión específica. En este momento no hay recursos específicos para el tema. Es muy importante movilizarlos. Y sí se ha avanzado bastante en la legislación, pero no hay una armonización entre las leyes de violencia de género, de protección de la infancia, de acceso a la educación, de acceso a la protección social. Y sobre todo, no hay políticas públicas, ¿no? Para realmente llegar a las causas estructurales necesitamos políticas públicas multisectoriales con intervenciones sociales. Tenemos 2 de los países con más número de uniones, que son Brasil y México, y uno que tiene más uniones en menores de 15 años, que es República Dominicana, como se mencionó antes, ¿no? Es por eso que nosotras desde Girls Not Brides consideramos que se debe considerar una teoría del cambio holística que efectivamente, como se ha dicho, trabaje con familias y comunidades, pero tenemos que empezar primero con el fortalecimiento del empoderamiento de niñas y adolescentes. Es ahí, en la acción colectiva, en su autonomía, en su toma de decisiones, en donde primero tenemos que incidir. Después, efectivamente, está el pilar de movilización de familias y comunidades, pero tenemos que asegurar que hay servicios, se comentó ahorita salud y educación, tiene que ser servicios de todos, para todo el ecosistema de los derechos humanos y finalmente este marco legal y político, ¿no? Pero sobre todo, queremos hacer énfasis que las respuestas tienen que estar centradas en la confianza de que las adolescentes y las jóvenes tienen la capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida. Tenemos que poner al centro su autonomía y el cambio cultural de las normas sociales de género, ¿no? No es trivial lo que comentaron Neus y Harold. El Estado tiene que construir ese contexto habilitante para que ellas puedan desarrollarse. Y para eso necesitamos fortalecer su participación y ponerlas al centro, ¿no? Necesitamos que esto se traduzca en la vida cotidiana de ellas, ¿no? Y bueno, pues como todo esto es muy complejo, necesitamos trabajar unidas, ¿no? Eso lo sabemos, juntas somos más fuertes. Entonces, desde Girls Not Brides nos hemos unido a la plataforma con las organizaciones de Naciones Unidas, con otras redes de América Latina, con otros organismos multilaterales, para hacer aliadas, niñas y adolescentes libres de uniones en América Latina y el Caribe. Y bueno, queremos juntas dar visibilidad al tema en la región, sistematizar la evidencia y diseminarla,
hacer incidencia y ampliar el diálogo político para ponerlo al centro de la agenda política, movilizar la incidencia con donantes por el tema de recursos que ya comentamos y fortalecer también la narrativa y los marcos de aprendizaje. Necesitamos construir fuertes. Me encantó el título, ¿no? Contra mi voluntad. O sea, el énfasis es ahí. El énfasis es en la libre determinación de las niñas, adolescentes y mujeres. Y bueno, les dejo mi correo en el chat. Si están interesadas en sumarse, aliadas o en formar parte de la membresía de Girls Not Bright, por favor escríbame. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Muchas gracias por sumarte a este espacio y por mostrarnos que realmente la única forma para acabar con estas prácticas dañinas es buscando y fortaleciendo las alianzas justamente, ¿no? Y tejiendo estos tejidos sociales que visibilicen estas prácticas y hagan esta incidencia y abogacía. Muchas gracias por todo el trabajo también que desarrollan desde Girls Not Bright. Bueno, antes de cerrar este espacio que hemos denominado Mosaico de Voces, y lo vamos a cerrar con la voz y música de Rebecca Lane, quiero invitar nuevamente al director regional de UNFPA, Harold Robinson, porque él también se quiere sumar a este Mosaico de Voces y darnos algunas palabras. Así que, Harold, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Estuvimos escuchando con atención a María, a Aredis, a Evelyn, a Jeanette, a Marcos y a Eugenia. Y creo que es importante volver a lo que yo decía en el principio. Tenemos que generar una coalición que se vaya más allá que de desafiar estas prácticas. Usemos lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Ahora de pronto la pandemia nos generó un nuevo normal. Todo lo que pensábamos que no podíamos hacer antes, de pronto, de un día para otro, lo cambiamos todo. Es decir, nuestra sociedad puede cambiar, solo necesita los estímulos correctos. En este caso no es un estímulo tan bueno, pero nos hizo generar. El nuevo normal debería ser un nuevo normal en el cual no aceptamos que ninguna niña, ninguna menor de edad esté en una unión antes de que pueda llegar a aquella edad donde pueda decidir y donde se haya desarrollado. Eso debería ser el nuevo normal, y en esta región, como bien nos recordaba Eugenia, no hemos hecho el suficiente progreso. Unámonos en eso. Entonces, además, teníamos las tres palabras: respetar, promover el respeto hacia las niñas y con un cambio de actitud y cambios culturales que las deshumanizan. Queríamos proteger, ¿no es cierto?, con mejores leyes, mejor marco normativo. Queríamos hacer que los gobiernos cumplan, pero creo que respetar, proteger y cumplir tienen que ser después de que hay otra palabra que queríamos usar, que es rechazar, ¿no es cierto? Rechazar estas prácticas, porque infelizmente las hemos tomado como normales. Y a veces hasta pensamos que no suceden en nuestra región. A veces las personas son incrédulas de que esto sucede, pero tenemos la estadística y la evidencia. Entonces, unámonos en esta tarea, hagamos esto. Tenemos un periodo hasta el 2030. Ojalá que lo pudiéramos hacer mucho antes que el 2030. Y me quisiera comprometer al Fondo de Población y ciertamente a la oficina en esta región a trabajar para erradicar estas prácticas, y en particular las uniones de las niñas menores de edad. Muchas gracias. Vamos adelante y vamos con este nuevo normal de ninguna unión de niñas y menores de edad en nuestra región. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Caro. Sí, nuestra nueva normalidad tiene que ser con niñas felices, con niñas plenas, ¿no? Para cerrar este espacio, ahora quiero invitarlas a escuchar a Rebecca Lane, rapera, feminista guatemalteca. Ella es socióloga, poeta y cantante. Rebecca canta por los derechos de las mujeres, por los pueblos originarios y las culturas latinoamericanas. Sus canciones de rap denuncian la violencia hacia las mujeres, reivindican la autonomía y la libertad y llaman a la acción para romper y acabar con la discriminación contra las mujeres y también para promover la valentía y el empoderamiento, invitándonos como mujeres a ser felices, únicas y a ser nosotras mismas. Por favor, Álvaro, si nos puedes ayudar poniendo el video que ha dejado para este espacio Rebecca Lane.
Hola, mi nombre es Rebeca Eunice Vargas Tamayac, aunque soy conocida con mi nombre artístico como Rebeca Lane. Yo soy una rapera, soy activista de la cultura hip hop y también soy activista feminista. Y a través de la música ha sido una de las formas en que yo he encontrado una forma de expresarme y de poder relatar en primera persona las historias que a mí me han ocurrido con violencia machista desde que soy adolescente. Yo a los 15 años empecé una relación con un hombre que era mayor que yo, en la que hubo mucha violencia física, sexual, psicológica, porque pues a esa edad aún no tiene los elementos e insumos para involucrarse en una relación, digamos, con hombres mayores. Y creo que a partir del arte y de la música fue que pude empezar a contar mi historia, porque yo durante todos esos años, digamos, lo que yo había pensado y lo que yo había sentido es que lo que me había pasado a mí era algo que era mi culpa, era que yo había tomado una mala elección, que me había topado con una mala pareja y así. Pero ya creciendo un poco más y hablando con otras mujeres sobre sus experiencias de vida, me di cuenta que esto es una violencia sistemática, ¿no? Que no era algo que me había pasado específicamente a mí por mis decisiones, ni que yo tuviera la culpa de lo que había pasado, sino que más bien todas las mujeres habíamos sido sujetas a distintos tipos de violencia desde que somos niñas, desde que somos adolescentes, y que normalizamos esas violencias o las callamos. Sobre todo para mí eso fue lo que marcó mucho el silencio, ¿verdad? Es decir, no contar lo que me pasaba, no decirle nada a nadie, y luego de haber logrado salir de esa relación, no decirlo, no expresarlo y quedármelo dentro. Entonces el rap, yo creo que a las mujeres sobre todo, porque si ustedes escuchan el rap que estamos haciendo las mujeres, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, estamos hablando precisamente sobre esas cosas que nos dijeron que calláramos, que por ser mujeres teníamos que aguantar esas violencias y sobre todo vivirlas en silencio. El rap, al ser no es solo un género musical, el rap y el hip hop es un movimiento social, es un movimiento político que nace en un contexto, digamos, esto nace en el Bronx en los 70s, con jóvenes que estaban siendo sujetos a violencia económica, violencia racial, eran jóvenes que eran migrantes, afroamericanos, afrocaribeños, migrantes de todo el mundo en un barrio con mucha violencia social, y el rap, el hip hop se convirtió en un espacio de reivindicar la alegría, el goce, la diversión, el ser, el estar con otros jóvenes, que no estuviera atravesado por una violencia entre pandillas, digamos, y estas expresiones les permitieron empezar a nombrarse por quienes eran. Yo soy esta persona, esto es lo que me pasa, este es el lugar que vivo, estas son las violencias que me atraviesan. Entonces, con el paso de los años, esta herramienta política, que es el rap y que es el hip hop, ha pasado a distintas generaciones. Y en esta generación que estamos ahora, que es una generación donde los movimientos de mujeres están creciendo exponencialmente, precisamente es a las mujeres que nos ha servido como una herramienta política de transformación. Primero de las escenas hip hop en sí mismas, que en su mayoría están conformadas por hombres con visiones patriarcales y machistas del mundo, ¿verdad? En los que las mujeres somos relegadas a un último plano, y el hecho de nosotras estar retomando estas herramientas políticas que nos da el hip hop y nos da el rap, nos ha permitido primero ponernos a nosotras como sujetas de nuestra propia historia, es decir, esta soy yo, esto es lo que me pasó, esto es lo que quiero compartir al mundo, y también nos ha dado la herramienta de la organización, porque a partir de, o sea, no es fácil subirte a un escenario donde estás en un público que es 98% hombres y contar tu historia de violencia, ¿no? No solo no la quieren escuchar, no te dan espacio, sino que no hay una recepción empática. Entonces eso nosotros lo hemos descubierto creando también propios espacios en los que primero todas las artistas somos importantes, es decir, todas las raperas que estamos ahí vamos a tener el mismo nivel de importancia, que es algo que no se da en otros espacios. Por eso es tan importante que a través del arte, la cultura, apuntemos esos cambios
en la mente, esos cambios culturales. A mí me ha pasado muchísimo y nos ha pasado mucho a las compañeras que hacemos rap, que alguien nos dice, yo no había entendido este tema hasta que escuché esta canción, yo no sabía que lo que yo vivía era violencia hasta que escuché esta canción o vi este video, que es por ejemplo algo que me ha pasado con un video que hoy les voy a presentar. Ustedes incluso lo pueden buscar en YouTube, se llama Este cuerpo es mío, y pueden ver todos los comentarios que hay ahí, y hay comentarios que dicen eso, yo no sabía que yo estaba viviendo una situación de violencia hasta que vi este video y escuché esta canción, por ejemplo. Entonces yo creo que el hecho de que algunas mujeres estemos sacando la voz precisamente sirve como un espejo, primero para romper los silencios, para que otras mujeres se cuestionen, ¿por qué yo estoy callando esto? ¿Por qué yo he sentido que esto es mi culpa? ¿Por qué yo lo he vivido en silencio? Y ver el reflejo de otras mujeres que lo están hablando, que lo están diciendo, esto es lo que a mí me pasó, pero además que sea en un formato musical. Bueno, hemos cerrado con broche de oro con Rebecca Lane y muchas gracias realmente, Rebecca, por poner a disposición tu video, por poner música y por poner voz para denunciar la violencia que sufren miles de mujeres. Gracias también por inspirarnos y llamarnos a no callar, a romper los silencios cómplices y a seguir construyendo este mosaico de voces que no solo visibilicen, sino que también transformen estas realidades y construyamos juntas nuevas imágenes, ¿no? Nuevas imágenes en las que los derechos, las opciones y los cuerpos de todas las niñas sean respetados. Y como decía tu canción, Rebeca, este cuerpo es mío y se respeta, ¿no? Entonces, mil gracias y Álvaro, te paso la palabra. Gracias, gracias. Y gracias a ti, Alejandra, por haber traído todo este mosaico de voces que realmente amplifican y son las voces que le dan la realidad de todo lo que se está tratando de erradicar en la región. Así que muchas gracias y nuevamente gracias a ustedes por su participación, por su interés. Los comentarios que hemos recibido son excelentes, los vamos a grabar, los vamos a mantener y trataríamos de contestarle a todas y a todos, pero verdad que esos comentarios nos sirven para seguir trabajando más, para seguir pensando dónde son los espacios que tenemos que mejorar y por supuesto conectar, porque se trata de seguir avanzando esta agenda, de seguir integrando, de seguir estableciendo alianzas estratégicas en todos los sectores. A nuestro director regional, a Harold, muchas gracias por sus palabras, por su reflexión, por su visión y por supuesto a Neus por habernos acompañado, habernos dado este recorrido del reporte de los hallazgos importantes. Y por supuesto a Yuri Muñoz, que nos ha dado este trabajo excelente de interpretación al lenguaje de señas internacionales. Estamos aprendiendo, pero es muy importante hacerlo y seguro mejoraremos la próxima vez para poder asegurar que en todos momentos esté presente la interpretación y por supuesto interpretación también en otros idiomas. A Arelis, a Soledad, a Evelyn, a Marco, a Eugenia, a todos los panelistas, muchas gracias. Al equipo de comunicaciones de la región que han, ¿verdad?, movilizado todos estos espacios, no solamente los medios de comunicación, sino con las diferentes instituciones y contrapartes, y por supuesto al equipo de género regional y al equipo de Spotlight. La verdad, estos son espacios interesantes que nos ayudan a seguir aprendiendo de ustedes y a seguir trabajando y amplificando y acelerando la agenda. Así que muchas gracias por su participación. Esperamos verles muy pronto y que puedan leer y reflexionar sobre el estado de la población 2020. Muchas gracias a todos y un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todas y todos. Nos vemos. Bye, hasta luego.